Hola chicos, ¿cómo estáis? En este vídeo quiero explicaros cuál es la diferencia básica entre ser y estar. Como siempre podéis activar los subtítulos aquí abajo. Vale, muchos estudiantes me preguntan, Laura, ¿cuándo uso ser? ¿Cuándo uso estar? Porque claro, en mi idioma solo existe un verbo para expresar lo que expresan ser y estar. La buena noticia es que los usos de ser y estar son en gran parte bastante básicos y vais a oír muchas veces estos verbos, ¿vale? Y bueno, para poder ayudaros os voy a dar algunos ejemplos y algunas explicaciones de cuándo usar cada uno de los dos, ¿vale? Vamos a empezar por el verbo ser. El verbo ser se usa mucho para presentarse, ya que se usa para decir el nombre, la procedencia, la profesión y también puede usarse para hablar sobre el aspecto físico o el carácter de una persona. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo estoy hablando sobre una amiga, puedo decir, esta es mi amiga Patricia. Es de Madrid. Es profesora. Como veis, es una chica muy guapa y además es una chica muy inteligente y muy simpática. ¿Vale? Entonces, en todas estas frases que son muy sencillas, utilizo el verbo ser. Por ejemplo, pues, este chico es Pedro. Es traductor y es de Polonia. Bueno, Pedro de Polonia, pero bueno, o Piotr, por ejemplo, y es de Polonia, ¿vale? Luego, es un chico muy alto y muy delgado y es muy inteligente, muy curioso y muy amable, ¿vale? Por ejemplo, pues este chico es Piotr, es de Polonia, es traductor, es alto y delgado, es muy amable, curioso e inteligente. ¿Vale? Todo esto es con el verbo ser. Vale, ahora te toca a ti. En los comentarios, por favor, describe a una persona que conoces o una persona inventada, ¿vale? No tiene que ser una persona real. Y usa todos los usos, pues nombre, procedencia, profesión, carácter y aspecto físico, ¿vale? Estos son los usos más básicos del verbo ser. Hay otros usos, por ejemplo, cuando yo pregunto ¿qué hora es? Son las 5. Aquí también usamos el verbo ser. También podemos indicar de qué está hecho algo. Por ejemplo, la silla es de madera. O podemos también preguntar por el precio. ¿Cuánto es? También puedes decir cuánto cuesta, ¿vale? Pues son 3,50 o cuesta 3,50. ¿Vale? Pues son varios usos, pero como veis son usos bastante básicos, ¿vale? Muy bien, ya hemos visto el uso del verbo ser y ahora vamos a ver el uso del verbo estar. Vale, cuando hablamos de dónde estamos físicamente, usamos el verbo estar. Por ejemplo, estoy en casa. María está en la universidad. Pedro está en la oficina. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? La ubicación, ¿vale? Esto es importante, pues ¿dónde estás? ¿Vale? ¿Dónde estás? Estoy en casa. Vale, muy bien. Sería el número 1, pues la ubicación. Luego tenemos el estado de ánimo. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy mal, estoy triste, estoy emocionada, estoy sorprendida. Y luego no solo el estado de ánimo, sino también un estado físico. Por ejemplo, pues estoy cansada, ¿vale? Estoy estresada. Sí, se podría considerar pues estado anímico o estado físico. Y luego también pues si hablamos de una enfermedad, ¿vale? Pues Marcos está enfermo, ¿vale? Estar enfermo, ¿vale? Muy bien. Y luego pues un uso más que vais a oír bastante es el uso de estar con gerundio.
que es para expresar algo que estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, yo ahora estoy grabando un vídeo y tú estás viendo un vídeo, ¿vale? O puedes decir, pues, por la mañana, si estás debajo de la ducha, puedes decir, me estoy duchando, ¿vale? O lo que sea, o estoy tomando un café, o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Vale? Bueno, hay algunos usos más de estos verbos. Os voy a dejar un enlace en la descripción para poder leer más y para poder ver más ejemplos. Me gustaría mucho que en los comentarios intentéis practicar un poco y pongáis pues algunas frases de ejemplo. Por ejemplo, podéis decir pues ahora mismo estoy muy contento o estoy muy tranquilo, estoy muy estresado, lo que sea, estoy en mi casa y lo que sea, y luego podéis decir te voy a contar sobre una amiga o un amigo y luego podéis usar pues el verbo ser, ¿vale? Como hemos visto en los ejemplos. Si os ha gustado este vídeo, dejáis un me gusta. Si pensáis que necesitáis más ejemplos, no está claro, pues queréis que haga una parte 2 y tal vez os explique también el verbo haber para decir qué hay, pues me lo dejáis en los comentarios. Yo a veces tampoco no sé exactamente, queréis muchos ejemplos o menos ejemplos, entonces lo hago pues de la manera que pienso que puede ser más útil, pero si pensáis que necesitáis más ejemplos o por ejemplo también pues otro formato, podría hablar por ejemplo de gente famosa en el mundo hispanohablante para así no solo aprender los verbos, sino que también conocer pues personajes conocidos del mundo hispanohablante, por ejemplo, sería una opción, ¿vale? Todo esto son temas que yo pienso o creo que podrían ser útiles, pero necesito también vuestra respuesta a vuestros comentarios para saber si realmente es útil o no, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado y espero veros pronto en el canal. ¡Nos vemos! ¡Adiós!